Para conversar de esta inédita nominación de una producción chilena a los premios Oscar, está con nosotros en Entre Telones el crítico de cine Gonzalo Massa. Gonzalo, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gonzalo, primero quiero saber tu opinión. ¿Qué te parece esta nominación de No a los Oscar 2013? Bueno, claramente es una nominación histórica. Nunca antes una película chilena había sido nominada a los premios Oscar. Eso es un hecho de la causa, digamos. Sí, un director chileno había sido nominado, como en el caso de Miguel Litín, desde el año 75, Las Actas de Marusia, representando a México, y al Cine del Cóndor, representando a Nicaragua. Sí, hay que tener en cuenta que Chile nunca mandó muchas películas a estar nominadas a los Oscars, digamos. O sea, solo desde el año 90 empezamos a mandar películas, porque tú sabes que los países son los que envían las películas a un comité, uno por país. Y solo desde el año 90 empezó a mandar películas Chile de manera oficial, por lo tanto solo se considera desde esa época. Y en un contexto donde las películas que son latinoamericanas tienen muy poca cabida en los premios de las películas extranjeras, digamos. Siempre es un espacio para películas europeas, particularmente francesas, italianas. En la historia de este premio solo han ganado, o sea, mayoritariamente de 67 películas han ganado 52 europeas. Muy pocas asiáticas, muy pocas africanas y solo 2 de América Latina, que son de Argentina. Pero, ¿qué significa por ejemplo, para el cine chileno esta nominación? En ese contexto, donde es muy difícil llegar, es un gran logro, digamos. Es como un atleta llegando a una final de un premio, digamos, comprarlo en el deporte, digamos. Es el esfuerzo, también se nota, el esfuerzo de mucho trabajo de un director y una productora que han estado que han tenido un trabajo de largo plazo en el último tiempo, muy enfocado a desarrollar una carrera de manera internacional. Pablo Larraín, un director que estuvo 2 veces en Cannes, que ganó 2 veces el Festival de La Habana. Fábula es una productora que es la que hizo la película, que ha estado con películas en Sundance, digamos, y en otros festivales internacionales. Estuvieron en Venecia con Postmortem. Entonces uno da cuenta de que en el fondo hay un trabajo de largo plazo, donde además se generaron redes internacionales que permitieron coproducir la película con Estados Unidos y además tenerla con México y tener una estrella internacional como Gael García. Mucha gente se pregunta, ¿cuán fundamental fue tener a Gael García en el rol protagónico? ¿Y qué hubiese pasado si hubiese sido un chileno quizás el que hubiese hecho ese personaje? Nunca lo vamos a saber, porque esto es el terreno de la especulación, digamos. Toda especulación histórica es siempre lo mismo, digamos. Nunca lo vamos a saber. Sí podemos saber que es una tremenda estrella internacional que hace que la película ya haya sido vendida en muchos países antes de esta nominación, digamos. Y que en el fondo hizo que fuera el punto de acceso, como son todas las estrellas de cine, a ver la película para mucha gente, en el fondo, ¿no? Tener una estrella de cine siempre es un gran peso. No tenemos una estrella de cine de ese voltaje en nuestro cine, digamos, que es una cosa de tiempo, digamos, como una puerta de entrada. Es como un bypass, es como un saludo, es como una ayuda, digamos, de México a Chile para poder entrar a una liga que no es la liga en la que estás habitualmente. Y que es un mercado mucho más grande el mexicano que obviamente el de nosotros. Es un mercado mucho más grande que el nuestro en términos de espectadores, pero también es un mercado que ha pasado fronteras, así como el mercado español que ha pasado fronteras y ha hecho y siguen trabajando estas estrellas tanto en México como en Estados Unidos, así como también pasa con directores y con actores españoles que trabajan en México y en Estados Unidos. Pero Gael ha estado otras veces con películas en los Oscars, es una cara muy conocida, sobre todo en Estados Unidos, entonces eso quizás también puede ser un gancho para esta academia donde el marketing y las caras conocidas, los nombres conocidos tienen un peso a diferencia de quizás en otros festivales. Definitivamente, estamos hablando de la gran industria, digamos. Estamos hablando de la gran industria del cine del mundo, digamos. Y por lo tanto, también hay que verlo en ese contexto. Sin embargo, es interesante dar cuenta también de qué otras películas han ganado este premio, digamos. Porque en el fondo uno siempre tiende a pensar que esto es solo un tema de industria. Pero Nada que mal es el premio que ganó Fellini 4 veces, es el premio que ganó Bergman, es el premio que ganó Truffaut con La Noche Americana. Uno podría hablar de Kurosawa 2 veces ganando el Oscar a mejor película extranjera. Entonces, quiero decir que con esto que es una tradición que a través de
del filtro de cómo ve Estados Unidos el cine del resto del mundo, finalmente da cuenta de aquel cine que traspasó ciertas fronteras y que es capaz, que no solo está hablando a su público local, sino que además puede hablarle a un público más universal, digamos. Yo creo que ese es el mérito para no. En el fondo de que una historia que es definitivamente local y definitivamente nosotros la conocemos y que tiene un parámetro de nosotros podemos reidentificarnos o no con lo que estamos viendo, eso que a nosotros nos identifica no solo tiene que ver con nosotros, sino que además mucha gente en muchas partes del mundo le hace sentido, incluso a la gente de la academia. ¿Y qué significa para, tú decías antes, Pablo Larraín, su hermano Juan de Dios, Fábula, han hecho esta carrera, han estado en festivales importantísimos en Europa, han estado, por ejemplo, no por nada, Fábula es la que hace Prófugos, con una serie de HBO que no es menor. ¿Qué significa ahora este premio, o sea, esta nominación, que es un premio en definitiva a su trabajo, qué significa para ellos, para la película? Yo creo que la película, como tú bien dices, ya está, es lo mejor que va a alcanzar, digamos. Ya discutiremos en su momento si obtiene premio o no, digamos. Pero yo creo que esta liga ya cruzó una frontera que no se había cruzado antes, definitivamente. Así como se cruzaron fronteras cuando una película queda nominada en un festival internacional importante, como en Venecia, o también se cruzan fronteras cuando una película, 2 veces, una película chilena gana el Festival de Sundance, digamos, que también es bastante inédito, o una película chilena gana Rotterdam, como pasó el año pasado. Yo creo que hay que tomar en consideración que hay un movimiento del cine chileno de los últimos 5 años que está llamando la atención fuera de Chile, eso es innegable. Hay que también una cantidad de profesionales muy buenos, donde yo destaco claramente al guionista como Pedro Peirano, digamos, a quien todos conocemos por su carrera en televisión, pero que además en el cine, con La Nana, como guionista, como codirector en Gatos Viejos, como guionista también en Joven Yalocá, donde compartió créditos de guion con la directora y otro guionista más, pero también obtuvieron premio en Sundance, digamos. Tú puedes darte cuenta que hay un talento que va más allá o sea, es mérito claramente de la productora, el director y todos los que están incluidos, pero además incluye a una pequeña industria que se está armando, que claramente están poniendo mucha más atención fuera de Chile que en Chile, digamos. Son como pequeñas viñas boutique, ¿no? No sé, como esos que hacen vinos que se venden afuera y que nosotros no nos podemos encontrar en nuestro mercado a veces. Va a empezar a pasar eso, digamos. Y eso es porque en el fondo apelan a públicos de manera más universal que a públicos locales que están más acostumbrados a ver televisión, definitivamente. Pero pasemos ahora a la materia como internacional, con las nominaciones. Lincoln, la de Steven Spielberg, tiene 12 nominaciones y es la película con más nominaciones para estos Oscar. ¿Qué podría ser la carrera? Tiene nombres conocidos que ya han sido ganadores. Daniel Day-Lewis la protagoniza, ha ganado 2 veces el Oscar como mejor actor, por lo tanto se podría decir que es como un regalón de los miembros de la academia. ¿Qué crees tú que podría pasar? Está bastante disperso el naipe, digamos. O sea, está bastante difícil decir quién va a ganar el Oscar hoy. Porque en el fondo no hay ninguna favorita de por sí. Si bien tiene muchas nominaciones, Lincoln no produce demasiado entusiasmo en nadie en particular, digamos, ¿no? Son esos años de los que no está corrida esta carrera, definitivamente. En el caso de Lincoln es una película, es un biopic bastante particular porque además ni siquiera cubre toda la vida de Lincoln, sino solamente 4 meses de su vida, justo antes de morir, antes de que lo mataran. Lo que tiene reminiscencias con Kennedy muy claramente, digamos, y sobre todo por su lucha por el fin de la esclavitud en Estados Unidos, digamos. Y claro, es una película bastante imaginable, esperable lo que puede hacer por los espectadores, en términos de que es muy importante, le pone a nivel histórico un personaje que no había sido filmado de esa manera, a excepción de John Ford cuando hizo el joven Lincoln, digamos, pero no en su momento más clave. Entonces como que da la impresión de que es una película que tiene todo en la fórmula posible para ganar, pero no necesariamente genera demasiado entusiasmo. Hay más entusiasmo, se veía hoy día en la mañana por Argo, la película de Ben Affleck, o incluso por películas más pequeñas, incluyendo The Beast of Southern Wild, que es una película que ganó en Sundance el año pasado y que es una película muy pequeña que ya la actriz además está nominada como mejor actriz, que es una niña de 7 años. Exactamente, que es la actriz más joven que ha sido nominada. Gonzalo, para terminar, fue una sorpresa Amour, la película austríaca, porque está dentro de la categoría mejor película extranjera, pero además está dentro de la categoría mejor película, compitiendo con Lincoln, por ejemplo. Exactamente. Eso pasa porque la Academia abrió el número de nominados, este año son 9 en el fondo,
anteriormente eran 5, era difícil que eso pasara, digamos. Y eso permite que entren películas como Amour también la mejor película. Habla también de la buena campaña en la que viene, digamos, habla que también está nominada a los Globos de Oro, habla un montón de cosas, que ganó Cannes, digamos, es una máquina, digamos. Es de un director que no ha ganado nunca el Oscar, como Michael Haneke. Es una película que tiene 2 grandes actores de la historia del cine francés, ¿no? Por lo tanto, es bien difícil, o sea, es una sorpresa. Es una sorpresa que haya tenido más nominaciones que solo película extranjera, digamos. O sea, que haya obtenido nominaciones en otras categorías, incluyendo mejor película, es una gran sorpresa. Hace pensar un poco cómo va a ser la campaña que se va a hacer en Estados Unidos por la película, siendo que es la misma empresa que Sony Classics, la que está encargada de No y de Amour, digamos, y de llevar la campaña de ambas películas. Y eso lo vamos a ver en los próximos meses cuál va a ser, porque lo que viene ahora se parece a una campaña presidencial, no tiene muy poco que ver con el cine, corren otras ligas, digamos. Además los datos están echados, ambos directores ya terminaron las películas, no pueden hacer ni un cambio, no es como un deportista que se entrena más y podría ganar el premio si se entrena más de acá a la competencia, acá no hay mucho más que hacer. Tiene mucho más que ver con otras áreas que tienen que ver con el marketing interno de Estados Unidos y de la empresa que la apoya, digamos, en este caso es la misma. Así que va a estar interesante observar cuál va a ser la estrategia de Sony Classics en respecto a no. Si yo fuera el ejecutivo de Sony Classics, yo definitivamente, Amour, ya que tiene tantas nominaciones, optaría por un camino de apoyar en otras nominaciones y no, que tiene solo esta, apoyarla porque es una película que además se va a estrenar comercialmente después de los Oscars. Por lo tanto, le conviene hacer ruido con No, para que comercialmente le vaya bien a Estados Unidos y poder ganar, hacer un buen negocio, digamos. Pero eso solo lo saben ellos en este momento. Bueno, Gonzalo, te quiero dar las gracias por estar con nosotros aquí en Entre Telones hablando un poco de estas nominaciones y sobre todo de esta importante noticia para nuestro cine con No. La gente sabe que el 24 de febrero vamos a saber cuál va a ser el destino de No, y mientras tanto las películas que están ya nominadas a Mejor Película, muchas ya van a empezar a llegar a cartelera durante estas semanas de enero. Bueno, con Gonzalo Maza en el estudio, despedimos el programa de hoy. Gracias por habernos acompañado y sigue informándose con nosotros aquí en CNN Chile. Hasta pronto.